Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en la investigación Entre líneas, pasar por profesión para pensar con sentido, del colaboratorio de descomposición, hoy desde la emisora Suba al Aire. En el máster William Moreno, quien les habla Antonio Amado, y hoy tenemos como invitada especial a Elizabeth Sorí. Elizabeth, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Elisa, entremos en materia. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué desarrollas. Bueno, yo soy Elizabeth Suarique Gutiérrez. Nací, nací en las bandas del Rincón, digamos, un sector que cuando mi familia llegó estaba apenas desarrollándose como un barrio y ya anexándose un poco a la ciudad. Creo que eso es importante. Y digamos que yo me vinculo a los proyectos culturales en Suba a medida que ellos comenzaron a tener una vinculación más específica con un proyecto que fue el proyecto de Casas Culturales, que fue una propuesta piloto del distrito, más o menos para los años entre el 92, 95 más o menos, que la alcaldía local ya propone unos espacios específicos para el proyecto de Casas de la Cultura. Suba termina siendo casi que el piloto de ese proyecto y allí algunas organizaciones comienzan a construir redes de trabajo con personas que ya también tenían una trayectoria con organizaciones no gubernamentales. Yo entro como de esa, vamos a decirlo así, una segunda generación. Éramos muy jóvenes, adolescentes, la mayoría de nosotros, que nos estábamos vinculando a esas organizaciones eh, como estudiantes, ¿sabes? Como asistentes a los talleres, y de ahí, digamos que saltamos a esa etapa ya de formación en gestión cultural y un trabajo más de organización cultural, digamos. Yo llegué particularmente por el teatro, que conocía a Carlos Medina, que era un director de teatro. Yo me vinculo más por el grupo de teatro y después entro a participar en procesos de organización cultural y toda aquella trayectoria del crecimiento de ese proyecto dentro de la ciudad, y después ese proyecto fue generándose también en otras localidades en Bogotá. Entonces yo soy más o menos de esa época. Estamos hablando de casi 20 años. Eh, yo desarrollo básicamente dos procesos, inicialmente, como te decía, con el teatro, y estaba interesada también en conocer esas partes de gestión de recursos y de organización. Y después, por cuestiones ahí de vocación, me voy más por el lado de la literatura y de las bibliotecas, que era un espacio que estaba dentro de la organización de Proyecto Cultural Occidente. La biblioteca era parte de ese proyecto, y yo comienzo también a trabajar con biblioteca, con literatura, y después me alejo ya, me retiro, digamos, de esa parte teatral y me dedico a dos proyectos específicos. Uno que fue el proyecto de jóvenes gestores literarios, que fue un proyecto que desarrollé básicamente con Alonso Sáenz durante 3 años consecutivos. Y después me vinculo en el proyecto de bibliotecas comunitarias, que ya tenía un proyecto propio. Digamos, las bibliotecas ya estaban organizándose desde el 95 más o menos. También comienza a organizarse esa red, pero como un proyecto con una financiación dentro del sistema local de cultura. Fue más o menos hacia el 2003, creo. Yo estoy un poco perdida en fechas. Y creo que fue uno de los proyectos en el que realmente sentí que el aporte que se realizó era un proyecto muy femenino, en el sentido en que las mujeres eran quienes se encargaban en su mayoría de esos espacios de biblioteca comunitaria. Entonces,
Cuando se desarrolla este proyecto de bibliotecas comunitarias, esa fue una de las características más relevantes, que básicamente era un proyecto liderado por mujeres. Es más o menos es como mi trayectoria. Ya en la parte teatral, bueno, fue en comienzo como una cosa más de adolescente, ¿cierto? De llegar, conocer un lenguaje teatral que me llamaba la atención. Y después este proyecto, esa participación se fue como consolidando en un grupo de teatro en donde habían personas que ya se estaban formando en el área de teatro a nivel profesional y comienza también a generarse unos proyectos de red. Entonces, el Festival de Teatro, también un proyecto que hace parte del Sistema Local de Cultura, trajo maestros que nos permitieron tener contacto con una realidad más profesional, por decirlo de alguna manera, de ese lenguaje teatral. Y ahí también se fueron vinculando otros grupos de teatro de la zona, las personas que trabajaban con títeres, por ejemplo, personas que trabajaban con circo, con otros lenguajes. Entonces, se fue generando una comunidad cultural en donde ya todos como que nos conocíamos y nos encontrábamos anualmente, por ejemplo, para un proyecto de comparsas. Generalmente éramos personas también jóvenes, que estábamos en diversos proyectos, Tejedores de Sociedad, que es un proyecto distrital de formación artística, también se fue vinculando a ese proceso de comparsas y, bueno, generalmente esta dirección quedaba en manos de 3 o 4 personas, generalmente. Bueno, Elisa, tú me hablas del ingreso a un escenario teatral, pero pues tú lo acabas de denunciar. Hay unos escenarios teatrales que se dieron localmente y uno es como el teatro en el escenario formativo para la composición de obras para sala o de pronto para calle, pero otro es lo que implica el despliegue para una comparsa. Sí, la comparsa tiene otra naturaleza. ¿Sí? Hablemos en un primer momento de cómo fue ese proceso, cómo viviste tú ese proceso del teatro para sala, el teatro como ya más, como convencionalmente lo hablamos en cierto sentido o se entiende el teatro. ¿Cómo se dio ese proceso en ti? Bueno, mira, lo que pasa es que eso también tiene que ver mucho con la línea de trabajo que estaba proponiendo Carlos Sepúlveda en ese tiempo. Carlos Sepúlveda es una persona formada en filosofía, formada en un teatro bien clásico, bien académico, y él fue construyendo un tipo de lenguaje a través de autores clásicos. Para él, en esa época, digamos, era importante que nosotros tuviéramos acceso y tuviéramos la oportunidad de hacer montajes que fueran acompañando un poco la historia del teatro occidental. También es otro tema. Entonces nosotros fuimos muy juiciosos en hacer la tarea eh, académica del teatro, comenzando con la tragedia, que era Medea de Jan Anouilh, que fue el primer montaje, ¿cierto? Y vinculado un poco con otros lenguajes artísticos, con las artes plásticas, con la música. Pero fuimos un grupito así bien, grupito lo digo en el sentido de cariño, ¿cierto? Un grupito de personas que nos encontramos también afectivamente y con la idea de que nosotros habitantes de un barrio de periferia, podíamos montar un Shakespeare. Y esa, digamos, que era una cosa que para Carlos en ese tiempo era muy importante. Era nosotros no somos solo aquella idea de folclore eh, mal entendido, obviamente, sino que nosotros tenemos derecho y tenemos la capacidad para montar ese tipo de piezas. Entonces, a la par, digamos, también se estaba generando un lenguaje un poco más contemporáneo y ese lenguaje tenía que ver con el uso de espacios no convencionales,
como en estos barrios de periferia, no existían escenarios locales dispuestos para la presentación artística, las obras se montaban donde pudieran, ¿cierto? Donde pudiesen instalarse. Entonces se jugaba en ese sentido. Las comparsas también fueron llevando ese discurso un poco, era llevando una línea de trabajo bien formal, digamos, pero pensando también un poco en los problemas contemporáneos, y ahí también había una serie de discursos. Fueron, creo que las comparsas, uy, daban mucho trabajo y generaron muchas veces conflictos, porque no era fácil conciliar puntos de vista de diversas personas y de diversos grupos. Creo que aunque la participación de Suba dentro de los desfiles de comparsa siempre generó como una expectativa porque estaba saliéndose un poco de lo que se entendía tradicionalmente como comparsas. Teníamos las referencias un poco de las comparsas de los festivales populares, ¿cierto? Pero la línea de una dramaturgia, por ejemplo, para calle, para un desfile, fue una propuesta que comenzó a desarrollarse en Suba, porque ese fue el gran aporte, pero obviamente no eran procesos agotadores. Creo que no era necesario agotarnos tanto. Era de trabajo, algunas veces 2, 3 meses trabajando en estructuras, trabajando en ensayos y bueno, creo que fuimos aprendiendo en el camino. No sé cómo continuó ese proceso. Yo realmente participé tal vez en unas 5 comparsas y no sé para dónde habrá ido, digamos, esos procesos, pero básicamente fue esa mi participación en comparsas. Creo que fue una escuela para muchos, pero también fue bastante desgastante. Creo que siempre después de cada comparsa quedaba un poco la satisfacción del trabajo, pero también las relaciones humanas se desgastaban bastante con esos procesos. Bueno, partimos de ese escenario de la composición hacia afuera y sí, claro, obviamente exige demanda un esfuerzo a otro nivel, más cuando se desarrollaban unas infraestructuras que tenían solo la complejidad del desplazamiento era ya supremamente fuerte. Pero también en esas comparsas hay un vínculo fundamental con lo literario también y con lo pictórico y con lo plástico, los cuadros escénicos que arrojan una reflexión más allá del festival popular o de la comparsa popular. El caso de la comparsa Terror y Miseria, donde hay una referencia supremamente importante al cuadro de la Croix, de la Libertad de Francia, de la cual haces parte. Cuéntame un poco de ese cuadro escénico. Uy, eso es un ejercicio de memoria afectiva. Bueno, yo recuerdo de aquel cuadro o más bien de aquella comparsa que generalmente cada cuadro tenía un director, en una construcción colectiva también, ¿cierto? Las escenas fueron construyéndose colectivamente. Creo que fue Patricia Alvarado quien construyó esa imagen eh, de la Revolución Francesa. Yo creo, no sé, pienso que siguió el curso de lo que implicaba ese tipo de construcciones, era ir construyendo un referente histórico entre las personas que estaban en ese cuadro, hacer unos juegos teatrales, un poco equilibrar la presencia escénica de cada uno de los actores que estaban participando allí y entender un poco de qué hacía parte ese cuadro y cuál era el discurso general de la comparsa. Yo no recuerdo qué otros cuadros estaban allí, era la Revolución Francesa, había algo de Godot también, creo.
era el de Da Vinci también creo. Ya no recuerdo mucho, pero eran así tipo cuadros de la historia de Occidente, Occidente que se vinculaban, digamos, de alguna manera al contexto que nosotros estábamos llevando. Pero creo que ahora pensándolo un poco más, creo que fueron siempre cuadros muy convencionales, digamos, en el sentido de seguir una historia cultural muy de la mano de lo que nosotros considerábamos en ese tiempo, que era la cultura universal, que era la cultura europea. Es interesante ver cómo nosotros siempre comenzamos desde esas culturas, desde esos referentes europeos para construir un lenguaje que era hecho en un contexto bien rural, digamos, una ciudad como Bogotá, contexto como Suba. Y eso después fue llevándonos también a historias más locales. Yo no recuerdo otra comparsa que fue la de Pedro Bacano, que fue la recuperación de una historia local, por ejemplo, de una historia del Rincón, ¿cierto? Allí ya comenzaron a aparecer más referentes del barrio, de situaciones que tenían que ver un poco también con la historia de nuestros padres, por ejemplo. Entonces, esa evolución que tuvo los discursos de las comparsas fue interesante porque, como te decía, era un encuentro anual de personas que ya nos relacionábamos por las organizaciones culturales y como que ya sabíamos más o menos a lo que íbamos a llegar y cómo desde esos referentes europeos ya se iban introduciendo otro tipo de temáticas. Todo esto obviamente se construye porque siempre habían unas personas allí, digamos, las comparsas eran dirigidas por 3 o 4 personas, hombres todos, que dirigían esos procesos. Y no variaba mucho, digamos, llegaba uno que otro, pero uno sabía que finalmente la dirección siempre iba a estar en manos de 3 o 4 personas, el concepto, digamos. Entras a un escenario a partir de esto que tiene una relación más directa desde la gestión cultural también y desde la organización, pero con énfasis en la literatura. Elizabeth y la biblioteca Julio Cortázar. Ay, mi biblioteca de corazón. Uy, ese fue un proceso luchado. No fue un proceso muy grato, digamos. Que había mucha resistencia también cuando se querían generar procesos, no desde las cabezas de los proyectos dirigidos por hombres generalmente. Y cuando una de las áreas quería tomar un poco más de independencia, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el espacio de bibliotecas en las organizaciones comunitarias. Las bibliotecas, por eso me parece tan bonito, digamos, esa idea de lo femenino en el espacio de una construcción de biblioteca. Y eso fue algo que incluso fue discutido dentro del proceso de sistematización de ese proceso. Y es como esa construcción de un espacio íntimo estaba muy relacionado con la construcción de una biblioteca y que coincidía exactamente con la presencia de mujeres en ese tipo de espacios. Entonces, no era solamente tener unos libros, era colocar un adorno, ¿sabes? Colocar un cuadro, colocar un sofá, crear un espacio acogedor, tener un tinto para recibir a la persona. ¿Sí? No era una acumulación de libros, era una relación humana que se estaba construyendo. Y en eso, por ejemplo, las personas involucradas en la biblioteca teníamos ese gesto. Particularmente con la biblioteca Julio Cortázar, creo que fue un espacio conquistado. Ese espacio me lo conquisté porque tiene mi nombre en el sentido en que
las personas que me conocían en esa época sabían que mi escritor favorito era Julio Cortázar, y el hecho de darle nombre a una biblioteca, que las bibliotecas no tenían nombre, las bibliotecas eran la biblioteca de la Casa de la Cultura o de cierta organización, pero cuando se ergue, digamos, la biblioteca Julio Cortázar, ahí comienza a tener otra dinámica. Y digamos que la organización en la que esa biblioteca se enmarca es muy compleja, habían dos organizaciones allí, habían muchos problemas, muchas tensiones. Pero la biblioteca fue ganando su espacio físico propio, entonces era la biblioteca, era un espacio en donde se respetaba, no era para llegar a hacer cualquier cosa, no, era la biblioteca y usted se comporta de una manera diferente. Y fuimos involucrándonos con los otros procesos y apoyando otros procesos de las áreas de la casa. Entonces, vamos a hacer una cosa con los chicos de danza, vamos a hacer una cosa con los chicos de teatro, para las comparsas, ok, vamos a buscar material desde aquí para llevar referentes, llevemos los libros, llevemos fotografías, así, una cosa en donde la biblioteca comenzó a ganar cierta independencia. Y como te digo, la biblioteca Julio Cortázar hizo parte afectiva eh, eh, de mi proyecto, digamos, porque ya en ese momento mi vínculo con la promoción de lectura con la biblioteca era más profundo, por decirlo de alguna manera. Pero también tuve que retirarme de ese espacio, no fue una cosa simple. Digamos, dejar la biblioteca con un nombre, pero tener que retirarme de ese proyecto porque definitivamente ya no conseguía estar allí. Realmente las relaciones de organización afectaron siempre, no solamente en la biblioteca Julio Cortázar, sino en otros espacios. Pero no sé si la biblioteca todavía esté allí, no sé qué pasaron con los libros, no sé qué pasó con los lectores, pero bueno, creo que todavía está la placa. Creo que todavía está la placa. Y está la historia y está la memoria que es sustancial para continuar con este proceso. Dentro de esos procesos que empiezas a generar ya pues de una otra manera como simiente en la biblioteca, pero que ya te abren un panorama más amplio de la localidad, están los jóvenes gestores literarios. Cuéntanos de los jóvenes gestores literarios, cómo surge esto, cómo se da, cuál era el sentido. Pues mira, allí yo tendría que traer también otra parte de la historia y es la forma en cómo se fue organizando el sector cultural. Entonces, como te decía, este proyecto de Casas de la Cultura del 92, 95 fue generando una serie de estructuras poco nuevas de participación, nuevas en el sentido en que las personas realmente estaban participando. Una de ellas era el Consejo Local de Cultura, que era un espacio bien árido al comienzo, no se le prestaba mucha atención, pero después nos fuimos dando cuenta que ocupar ese tipo de espacios era importante para la consecución de recursos y de proyectos. Yo llego a jóvenes gestores literarios, surge porque no había según la organización más grande, no había un proyecto. A nosotros nos llamaron a 2, 3 personas, porque quién estaba realmente liderando ese proyecto de literatura, y ahí, ya que tú la traes a la memoria, Miladis de la biblioteca de la organización La Cometa, estaba desde hace ya muchos años trabajando con ese proceso de literatura. Pero no era un proyecto al que se le daba tanta visibilidad. Ahora pensándolo bien, Milad hizo muchísimas cosas. Yo la conocí también en ese contexto, pero cuando yo soy, digamos, convocada, y yo soy convocada un poco porque ya estaba con la biblioteca, porque yo ya estaba un poco más, ya conocían un poco mi cara y tal,
La idea era, no hay nada, ¿sabes? Como negando también ese tipo de procesos que ya se habían construido con Milagro. Eh, y surge esa idea de jóvenes gestores. Entonces era como darle una renovada al proyecto de literatura con un recurso mínimo, una cosita de nada. Vamos a hacer algo de literatura para que figure allí. Yo comienzo a trabajar con Alonso Sanz, que también fue convocado, y un poco con César Arriaga, pero César no participa directamente del proyecto, de la ejecución, participaba pero de otra manera. Y ahí se fue generando, digamos, una dinámica de formación y de multiplicación. Entonces, las tres palabras en ese caso eran claves, eran jóvenes, personas que estaban finalizando su ciclo de estudios o que estaban ya iniciando su proceso en la formación universitaria. Digamos que se consolide ese primer proyecto. Yo tuve la fortuna de trabajar con una persona con la que coincidíamos en una mirada también ética del trabajo cultural, porque eso también comenzó a ser un poco se fue perdiendo un poco ese sentido de lo ético. A veces quedábamos mucho como en esa idea de gestión de proyectos y de recursos, pero a veces el sentido ético y social de los proyectos quedaba como en un segundo plano. Y afortunadamente coincido con Alonso Sáenz, solo que él, un hombre, que también llevaba muchos años trabajando no solo como profesor en la región de Suba, como también en los procesos culturales. Tenía ya, digamos, una experiencia, vamos a decir, un público con respecto a lo literario. Como teníamos ya esas relaciones con los grupos de teatro, con los grupos de música, por el trabajo de las casas de la cultura, entonces lo que hicimos fue un proyecto de formación con jóvenes, pero también fuimos abriendo la literatura a lo que trayendo el verso de Lorca, la poesía es algo que corre por las calles, creo que era el verso. Y era eso, era llevar la poesía a la calle, llevar la literatura a la calle, abrir los espacios, hacer actividades en los centros comerciales, en los colegios, colocar versos en la calle. Éramos bien, bien románticos en ese sentido. Y se lograron cosas bonitas y eso nos permitió, digamos, darle una nueva mirada a lo literario y comenzar a desarrollar la segunda y la tercera fase del proyecto. Obviamente, esto estaba también muy atado a, las, a las organizaciones culturales y a quién avalaba o no el proyecto. Entonces, nosotros contratamos el proyecto con diversas organizaciones, algunas veces en buenos términos, otras en pésimos términos. Porque era difícil. Y yo recuerdo, por ejemplo, que para mí, ahora sí voy a hablar como mujer, para mí como mujer estar en ese proyecto costó bastante porque el lugar de la mujer en esos proyectos era el lugar de la secretaria. Y esto yo lo puedo decir porque yo ya no estoy allí, ¿ok? Entonces, muchas veces los proyectos eran ejecutados por muchas manos, hombres y mujeres, pero las tareas a veces se quedaban divididas y parece que la mujer solamente podía estar en la parte administrativa de los proyectos, haciendo las cuentas, haciendo el recibito, haciendo el informe y la cara de los proyectos y la representatividad generalmente iba en las manos o en la cara de un hombre. Yo tuve una relación un poco más equilibrada con Alonso, porque Alonso, digamos, me reconocía como compañera de trabajo, pero siempre que se hablaban, cuando era para tomar decisiones, no hablaban conmigo, hablaban con Alonso. Cuando era para entregar un informe, era yo quien respondía.
pero cuando era para tomar decisiones importantes sobre el proyecto, Alonso, por ejemplo, era el consultado. Y eso fue difícil, ¿sabes? Y eso yo lo percibía no solamente con el proyecto de literatura, como en otros proyectos, cosas que nunca se hablaron, ¿sabes? Pero pensándolo ya en perspectiva, la participación en ese tiempo de la mujer, digamos, en esos proyectos, estaba un poco destinada a hacer el trabajo de oficina, pero de representatividad, de dar la cara, era complicado, era complicado. ¿Crees que eso ha cambiado? No sé, no sé porque mira, yo me retiré de esos proyectos hace unos 15 años. No sé si habrá cambiado, pero veo que los mismos nombres de hombres están todavía en los mismos proyectos. No veo, no sé si habrán mujeres que lideren los proyectos y que sean respetadas en ese tipo de espacios, pero veo los mismos nombres de siempre. Me queda la duda. Pero tú nos dices, bueno, sí, esa es la inquietud, de hecho la intención de este proyecto Entre Líneas es precisamente poner en discusión esto que nos estás planteando y nos planteas ese otro panorama que se da, que es las bibliotecas comunitarias y cómo las bibliotecas comunitarias, desde su autonomía y desde su independencia, tienen una carga femenina, tú la llamas, muy poderosa. Háblanos Sí. del proyecto Bibliotecas Comunitarias. Sí, disculpa, voy a solamente a cerrar la pregunta anterior porque es algo que me parece interesante y es que si bien la participación de las mujeres en esos proyectos terminó un poco relegada a esa parte administrativa, también es importante decir que las mujeres salimos de los proyectos y no salimos porque nos sacaron, no salimos porque eran espacios que ya estaban ya eran muy pequeños o muy hostiles, y la mayoría de mujeres estamos en el mundo, ¿sabes? Y eso a mí me enorgullece mucho. Por ejemplo, personas que ya mujeres que desarrollan proyectos autónomos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos a Luz Angélica en México, tenemos a Franci en Alemania, yo estoy en Brasil, Pablo Ospina desarrolla proyectos con Argentina. Entonces, eso es interesante, mira, que aunque la participación de las mujeres en estos proyectos estaban en un segundo plano, esas mujeres fuimos saliendo para el mundo, no le tuvimos miedo al mundo. Bueno, eso solo para cerrar esa parte. Con respecto a las bibliotecas comunitarias, sí, yo creo que fue definitivo, determinante para el proyecto, que estos proyectos fueran liderados por mujeres que ya tenían un carácter de trabajo comunitario en sus comunidades. Y eso es interesante porque ¿quién queda en casa? Si los hombres salen a trabajar, la mayoría de ellos obreros, muchas madres solteras también, madres solas, que tenían que resolver las tareas de los hijos. Las mujeres eran las encargadas, digamos, de llevar a los niños al colegio, de garantizar que hicieran las tareas, los deberes de casa. Y esto fue generando diferentes dinámicas de apoyo. Entonces, una de esas dinámicas, por ejemplo, fue la que generó la biblioteca de Gloria Lara, que ahora se llama Rafael Pombo. Fue una mujer que tenía una enciclopedia en la casa y que le prestaba la enciclopedia a todos los niños de la cuadra para que hicieran sus tareas. Ese más o menos es el origen de esa biblioteca. En la biblioteca toma un niño de la mano, las mujeres que trabajaban allí también era una forma de que esas mujeres tuvieran un tipo de ingreso para mantener sus hogares. ¿Cuál otra biblioteca estoy recordando? La biblioteca de Santa Rosa, por ejemplo, que es la señora del barrio, que es la directora de la Junta de Acción Comunal, que ya tiene, digamos, una importancia y que ya tiene la posibilidad de montar un proyecto dentro del salón comunal y de buscar recursos. Entonces,
esa forma en cómo las mujeres se lucharon los espacios y colocaron el letrero de la biblioteca. Esto es una biblioteca con estas 10 libros y esta enciclopedia vieja, pero hay una persona allí que está mediando las relaciones entre los usuarios, la mayoría de ellos niños, ¿cierto? En comienzo, con las mamás, porque a veces la biblioteca también sirvió de guardería. Muchísimas veces los niños llegaban con sus hermanitos a la biblioteca y uno terminaba cuidando de ellos. En la Julio Cortázar sucedía con frecuencia. Entonces, otro tipo de relaciones fueron generándose y ese acogimiento que tiene que ver un poco con ese acogimiento femenino, sí, vamos a colocar la palabra femenino, fue construyendo la posibilidad de una red, porque las mujeres nos buscamos, digamos, y eso, digamos, funcionó también como una forma de establecer una red de trabajo bibliotecaria, que nadie nos iba a ayudar. Y los hombres ¿cómo se llama? Los directores de la Casa de la Cultura tampoco nos estaban parando mucha bola. ¿Mm? Entonces, cuando las bibliotecas comienzan a organizarse, nosotras íbamos juiciosas a nuestras reuniones, nos encontrábamos, leíamos libros, dábamos carcajada, poquito de chisme también por ahí, pero cuando las bibliotecas comienzan a gestionar un proyecto de dotación material, un proyecto de apoyo a actividades de promoción a la lectura y actividades también de sistematización de las bibliotecas y de formación Nosotros fuimos tal vez la primera red local que comenzó a formar bibliotecarios comunitarios. Y esto es un ejemplo además internacional también. Entonces, nosotros íbamos a ir trabajando en nuestro costurero, por decirlo de alguna manera, y comenzó a generarse un proyecto de tal magnitud que fue uno de los proyectos que comenzó a ganar más recursos. ¿Por qué? Porque nosotros a través de cifras podíamos demostrar una cobertura, digamos, del proyecto. Éramos 13 bibliotecas. No éramos 13 organizaciones, mira lo interesante, no eran 13 casas de la cultura o 13 ONGs, eran 13 áreas de trabajo, ¿cierto? Que fueron construyendo un trabajo de red y que fueron ganando un reconocimiento tanto a nivel local como a nivel distrital. Tanto así que las bibliotecas comenzaron a tener un espacio específico dentro de las políticas distritales, ¿cierto? Ahora se habla de bibliotecas comunitarias, antes no se hablaba como un exotismo. Perdón, que a veces se me olvidan las palabras. Entonces, sí, yo creo que fue un proyecto que tiene esa marca de la participación de las mujeres. Infelizmente, también es un proyecto que al ver que estas bibliotecas estaban en este proceso de crecimiento, también se generan otro tipo de dinámicas, un poco la relación entre la persona que trabaja en la biblioteca y el director, generalmente el director, que estaba en la organización, se iban generando dificultades. El presidente de la junta con la persona que abría la biblioteca. Entonces, cuando comenzó a llegar plática, ahí ya las relaciones cambiarán. Ahí ya no era la bibliotecaria la que iba a la reunión, sino que el presidente ya quería ir. El presidente ya quería participar del proyecto. Entonces las bibliotecarias comenzaron a tener dificultades con sus organizaciones. Algunas bibliotecas se cerraron, otras bibliotecas permanecieron, aquellas que tenían una constitución un poco más fuerte. Por ejemplo, Toma un niño de la mano, que pasó por diversos procesos, ella todavía está allí. No sé, la biblioteca de Cerro Sur, me imagino que todavía está allí. Entonces, sí, creo que fue un proyecto que generó una dinámica propia, una dinámica particular dentro de las experiencias
de bibliotecas comunitarias. Elisa, ya para cerrar, Suba para Elisa, Elisa para Suba. No ¿Qué te entendí. deja Suba? ¿Qué te deja Suba? ¿Y qué le dejas a Suba? Mira, yo hice mi parte. Yo estoy en paz no solamente con Suba, sino con Colombia. Yo creo que yo le dediqué 15 años de mi vida a Suba. Participé en tres proyectos importantes y escribí un libro de sistematización. Cumplí toda mi tarea, punto final. Entonces, es eso lo que, digamos, es mi experiencia de esos 15 años. Obviamente, mi vida no se quedó en Suba. Y yo vuelvo un poco a ese adendo que coloqué un poco atrás, es que como mujer yo tuve que salir de esos proyectos y buscar mis propios caminos. Y yo, como otras mujeres, fuimos valientes en eso. Las mujeres salimos, somos guerreritas. Y eso nos lo dio esa participación, no por el apoyo, no solamente por el apoyo, por la formación que recibimos, sino también por los obstáculos que tuvimos que atravesar. Porque si atravesamos todos esos procesos tan tensionantes de los proyectos culturales locales, ya podíamos enfrentarnos al mundo tranquilamente y aceptar nuevos desafíos. Entonces, no le debo nada a Suba. Pagué todo lo que me dio Suba, se lo pagué completico con 15 años de mi vida. Y es eso. Hay una particularidad cuando hemos desarrollado estas entrevistas y siempre hay un amor, obviamente, a todo lo que se vivió, pero también un dolor. Hay un dolor porque indiscutiblemente fue un terreno muy árido, tú lo dices, para sembrar. Pero indiscutiblemente se sembró. Y el hecho de que tú ya, como lo planteas, ya distritalmente ya hay una noción de política pública, de escritura y de lectura, eso hace que el trabajo que ustedes desarrollaron con tanto esfuerzo tenga un valor significativo para la localidad, para el territorio en general, que entendemos como Colombia. Y pues de mi parte personal, agradecerte, porque pues en algún momento también tuve la dicha de ser parte de lo que era la Biblioteca Julio Cortázar. También salí por la misma aridez del espacio en el sentido de quienes administraban la casa o el proyecto en general, pero sí creo que fue un espacio que me aportó como ser humano sustancialmente. Además, era un sueño que tenía, manejar una biblioteca, y creo que es un espacio que debe reconocer en primera medida tu aporte y espero que esta entrevista permita poner en conocimiento público la importancia del trabajo que tú hiciste en la localidad. Y pues agradecerte mucho, tomarte el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Espero que no sea la única. Pronto nos encontraremos con más compañeras de tu generación, de esa segunda generación que tú llamas. Y pues la idea es generar un espacio de encuentro y de diálogo constante para pensarnos qué puede ser, qué puede seguir y cómo estos escenarios tienen que repensarse precisamente el papel de la mujer como un papel activo, propositivo y no de figura, que es como siempre lo han planteado. Sí, yo agradezco también tu invitación. Me parece que es importante que nosotros nos hagamos esas preguntas y que no tengamos miedo de hablarlo abiertamente, ¿cierto? Ahora nosotras tenemos más herramientas, pero sí, como tú dices, generó dolores, sí, y generó porque a veces cuando nosotros estamos en estos proyectos, voy a colocarlo entre comillas, tan progresistas, tan equitativos, pensamos que no hay relaciones de poder y relaciones de machismo. Voy a colocar la palabra porque es necesario colocarla en esa idea de despreciar un poco la parte de las mujeres. Yo escuché muchas veces de menospreciar la opinión de nuestras colegas
Y a veces yo misma entré en ese juego, ¿cierto? Pero si yo hubiera tenido las herramientas que tengo ahora, tal vez las discusiones serían más polémicas, pero sí, digamos, también reconozco que fue un proceso que era necesario de vivirse y también creo que es una historia que debe modificarse. Nosotros necesitamos modificar los padrones a los que nos acostumbramos. Hay que revoltar la casa, darle otro orden, porque si no nos vamos a quedar los mismos con las mismas, los mismos, ¿cierto? Entonces es eso. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Lisa. Gracias a todos los que nos están escuchando y visibilizando. Esperamos que continuemos con estos diálogos, con rescatar estas memorias, memorias que no quedan solo en un escenario historiográfico o histórico, sino que obedecen a nuestra realidad, porque lo que tú sembraste, de una otra manera, es lo que muchos de nosotros hemos venido recogiendo. Gracias por acompañarnos y pues esperamos verte en una próxima ocasión. Bueno, Estamos desde, perdón, dale. no, Estamos desde la emisora Suba al Aire, el proyecto Entre Líneas del colaboratorio Descomposición. Gracias a todos y a todas.